Capítulo 19. Batallas en la Sociedad de Almas. Sociedad de Almas. Habilidades Kinshi y Shinigami ligeramente amplificadas. Habilidades Halo y Togabito ligeramente atenuadas. Apenas desembarcó el grupo de invasores, ya se libraron batallas. 3 batallas simultáneas, para ser exactos. Al aterrizar, los gemelos no esperaban enfrentarse a enemigos de inmediato. Todavía les zumbaba la cabeza por el impacto, aunque la mayor parte se había amortiguado gracias al Blue de Yuzu. Karin temía que estuvieran en serios aprietos. Pero, en lugar de eso, el hombre empezó a bailar. ¿Qué demonios?, preguntó Karin con rostro inexpresivo. Yuzu, en cambio, observaba con entusiasmo todo el tiempo. «¡Guau! ¡Qué bien bailas!», exclamó ella. Preguntó Ikkaku confundido. Sin duda, era la primera vez que oía algo así, pensó. De todas las personas a las que les había mostrado su baile de la suerte, nadie lo había elogiado seriamente por él. ¿Tú crees eso?, preguntó con voz inexpresiva. ¿Sí? Eso fue genial, exclamó ella. Karin, sin embargo, simplemente se dio la vuelta y comenzó a marcharse. Ikkaku la atacó, a escasos centímetros de ella. Eso no estuvo nada bien, pequeña intrusa. Deberías sentirte honrada de ver mi baile de la suerte, dijo con una sonrisa. ¿Y tú? Aunque agradezco el cumplido, ¿por qué demonios te limitabas a mirar en lugar de atacar?, le preguntó a Yuzu. Pero lo hiciste también, insistió. Sería de mala educación atacar así sin más. Bueno, en eso no puedo discutirlo, dijo, frotándose la cabeza. Pero da igual. ¿Quién pelea? ¿O atacarán las dos a la vez?, preguntó, apuntando con su zanpakuto hacia Karin y Yuzu. Ayuda, 2 hombres adultos están agrediendo a 2 niños pequeños, dijo Karin con voz monótona, sarcástica e inexpresiva. Por favor, déjenos pasar en paz, de verdad que no queremos lastimar a nadie, dijo Yuzu con ojos de cachorro. Casi parecía que iba a funcionar, porque Ikkaku ya tenía dudas. Rumichika, por otro lado, no iba a dejarse involucrar. Buen intento, chicas. Pero al final, siguen siendo intrusas y sería una vergüenza para nuestro escuadrón dejarlas ir sin siquiera intentarlo. Además, ustedes eligieron entrar en territorio enemigo. Si tuvieron el valor de hacerlo, seguramente estaban preparadas para afrontar las consecuencias, dijo con tono astuto. Bueno, al menos lo intenté. ¿Por qué tenía que terminar todo así?, dijo Karin encogiéndose de hombros y lanzándose contra Ikkaku. Este apenas tuvo tiempo de defenderse del repentino ataque antes de verse a merced de los movimientos precisos de Karin. Yuzu, encárgate de ese, dijo su hermana antes de concentrarse exclusivamente en su lucha contra el Shinigami calvo. Mira eso. Al final sí que sabes pelear, exclamó Ikkaku, antes de entrar él mismo en la pelea. Yuzu no le mentía a Yumichika cuando dijo que quería resolver las cosas pacíficamente. No atacaría abiertamente, pero si su enemigo buscaba pelea, no se quedaría de brazos cruzados. Uryu, Orihime y Chad se estrellaron en lo que parecía ser una zona relativamente vacía. Orihime usó sus poderes para crear un escudo y amortiguar el impacto, evitando que atravesaran el tejado. Lograron evadir a los Shinigami de rango regular que los buscaban inicialmente, e incluso a uno con un Reiatsu tan titánico que resultaba enloquecedor. Por suerte, ese Shinigami no se percató de su presencia, insinuando que probablemente tenía dificultades para percibir el Reiatsu, al igual que Ichigo. En ese preciso instante, Orihime estuvo a punto de ser partida en 2 por un enorme Shinigami que se presentó como el 4º oficial del 7º escuadrón del Gote y 13 tras emboscarla. De no ser por Chad, que la apartó del camino, Orihime sin duda habría muerto. El Shinigami continuó empleando todas las tácticas sucias y deshonrosas que se le ocurrieron contra los 3. Pero Uryu y Chad eran demasiado fuertes como para dejarse engañar. Orihime, sintiéndose excluida, decidió ayudar lanzando un ataque contra el Shinigami, pero este lo desvió sin esfuerzo. Pronto, el Shinigami liberó su zanpakuto, que se transformó en docenas de cuchillas giratorias de doble filo, con simetría radial, que comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Pero Chad destruyó la mitad de las cuchillas de un solo golpe, mientras que Uryu acabó rápidamente con el resto, dejando atónito a su enemigo. En un último intento desesperado, intentó tomar a Orihime como rehén, pero Chad lo apartó de un puñetazo. Acto seguido, Uryu disparó a su cadena de almas y lo dejó inconsciente como Shinigami.
Mientras los tres se reagrupaban, Orihime expresó con tristeza su decepción consigo misma por haberse sentido tan inútil cuando sus dos amigos hicieron todo el trabajo. Uryu la animó diciéndole que atacar o tener habilidades de batalla no eran las únicas formas de demostrar su valía, que proteger a sus amigos y curarlos era igual de admirable, y que algo tan inusual como atacar a alguien simplemente no encajaba con ella. Tatsuki estaba preocupada. Por Orihime. Y por Yuzu. Pero al menos Yuzu estaba con Karin. A Orihime, en cambio, la conocía mejor que nadie. Y era la única persona que podía imaginar como luchadora. Mucho menos involucrada en algo así. Además, no confiaba en las dos que la acompañaban. Si hubiera sido ella misma o incluso alguno de los hermanos Kurosaki, no se habría sentido tan inquieta. O quizás, simplemente se debía al mal olor que podía percibir en prácticamente todo el mundo. Oye, ¿Cuánto falta? Espetó Tatsuki al Shinigami Anataro, quien supuestamente los guiaba hacia Rukia. Ella preferiría que pudieran seguir así, rescatarla y largarse de allí. Por el amor de Dios, tenemos que estar aquí. Yo te lo dije, Arisawa-san, esta es la mejor manera de llegar hasta Rukia sin ser detectados. Solo nosotros, los miembros del 4 Escuadrón, conocemos bien estos túneles, respondió Anataro con su habitual tono sumiso. Tatsuki, no es propio de ti alterarte tanto, le dijo Ichigo discretamente. Cálmate un poco, ¿quieres? ¿Cómo puedo calmarme si Orihime está ahí fuera sola con esas dos? Siseó en respuesta. ¿Eso es lo que te preocupa? No estoy seguro de Chad, pero Ryu es muy fuerte. No correrá ningún peligro, dijo. No es eso, olvídalo, dijo con desdén. ¿Y cómo puedes soportar estar en las alcantarillas? Nunca lo entenderé, suspiró. Vamos, no es para tanto, reflexionó el Shinigami pelirrojo. Tatsuki asintió con incredulidad, murmurando para sí misma. Uf, chicos. Ya casi llegamos, dijo. Llegaron a un recoveco del pasadizo, y Anataro sugirió que descansaran un rato antes de continuar. Dime algo, ¿por qué nos ayudas siquiera? Preguntó Tatsuki. ¿Acaso no se supone que somos tus enemigos? Porque Rukia siempre hablaba de ti y de tus hermanas, dijo Anataro mirando a Ichigo. La primera vez que fui a limpiar su celda, no tenía ni idea de qué esperar de alguien que había cometido un crimen tan grave como para merecer la pena de muerte. Pero me trató como a cualquier otra persona. Incluso me pidió que no la llamara con honoríficos. Simplemente no podía creer que alguien tan amable pudiera cometer un crimen que mereciera la pena de muerte. Desde ese día, ansiaba ir a visitarla para escucharla. Y cada vez que hablaba con ella, siempre hablaba de su tiempo contigo, Ichigo. Contigo y con tus hermanos, dijo. Siempre hablaba de nosotros. Preguntó Ichigo sobresaltado. Sí. Para ella, los momentos que pasó con tu familia fueron irreemplazables. Y solo siente culpa por haber cambiado tu destino. E impotencia. Siempre hablaba de que nunca podría compensar el haberte involucrado en su lío. Pero al mismo tiempo, también era extrañamente feliz. Porque de otro modo, nunca habría conocido a tu familia. ¿Quién lo iba a imaginar, que todo esto estuviera pasando con la señorita transferida? Comentó Tatsuki. Ichigo se levantó rápidamente y comenzó a caminar adelante. Tatsuki lo llamó, pero él simplemente respondió que, después de oír algo así, no podía quedarse quieto y que rescatar a Rukia era la razón principal por la que estaba allí. Además, yo soy quien le debe un favor por lo que hizo. Esa idiota lo tiene todo al revés, dijo, continuando su camino. Mientras el trío salía por la escotilla que daba a la superficie, divisaron una enorme estructura frente a ellos, con escalones que conducían a ella. Anataro les informó que esa era la celda donde Rukia estaba recluida. Justo cuando estaban a punto de entrar en la celda, una fuerte presión cayó sobre ellos. Esta presión espiritual. Exclamó. Renji, gritó Ichigo, mirando al pelirrojo que se acercaba. Dijo Tatsuki, vacilando ligeramente bajo la fuerte presión espiritual. ¿Cómo es posible que ustedes dos permanezcan tan impasibles ante la presión espiritual del teniente Renji? Exclamó Anataro. Nos hemos enfrentado a cosas peores, dijo Tatsuki con una sonrisa burlona. Ese gato tenía una presencia mucho más imponente que ese tipo y después de verse obligado a moverse, espera, hay uno más. En efecto, así fue, pues junto a Renji, que descendía los escalones, iba la teniente del 5º escuadrón, Momo Inamori, siguiéndolo. Teniente, Inamori. Exclamó Anataro. Esto es malo. Ichigo-san. Arisawa-san. Esto es realmente malo.
Hay 2 tenientes tras nosotros. Tenemos que retirarnos. Vamos. Pum. Anataro cayó de bruces al suelo de forma cómica cuando Ichigo lo golpeó con el lado plano de Zangetsu. Quédate callado y no te metas en mi camino, ¿quieres? Yo me encargo, dijo Ichigo. Además, tengo cuentas pendientes con él. Pero, ¿quieres decir que nos encargaremos de ellas, verdad, Ichigo? Preguntó Tatsuki, con las venas de la frente hinchadas. Ichigo, sudando profusamente, se corrigió. Tú encárgate de esa. Yo me encargo de la chica. Conociéndote, me sorprendería que un cobarde como tú fuera capaz de pegarle a una chica. TCH, da igual, pero, dijo Ichigo con vacilación. Ni se te ocurra terminar esa frase, grandullón. Como ya te dije, fuiste tú quien cayó de un solo golpe. No te preocupes por mí. Solo concéntrate en pelear con ese tipo. No te mates. Ichigo la escuchó con una leve sorpresa y luego sonrió para sí mismo. Lo mismo digo. Renji y Momo estaban, cuanto menos, sorprendidos. Bueno, Renji no tanto. Pero la chica sí que lo estaba. ¿Cómo no iban a estarlo? Frente a ellos se encontraban 2 de los intrusos, junto con uno de los suyos que, al parecer, los estaba ayudando. Y eso no era todo. Renji, por ejemplo, no esperaba ver a la adolescente pelirroja allí, y mucho menos como Shinigami. Pero no se quejaba, porque había cuentas pendientes. Abarai-kun, ¿cómo pueden resistir tu presión espiritual? Preguntó Momo tímidamente. ¿Qué tan fuertes son los intrusos? Y la chica, ni siquiera parece una Shinigami, espera, es humana. Exclamó Momo. ¿Una humana, que puede resistir tu presión espiritual? ¿Qué hace aquí? Ni que lo sepa. Dijo. Pero me alegra que te acuerdes de mí, Ichigo Kurosaki. Parece que vamos a saldar nuestra cuenta pendiente aquí ahora. Y esta vez, no creas que las cosas saldrán como quieres, declaró, desenvainando su espada. Momo, ¿crees que puedes cuidar de la chica? Dijo ella, pero, de verdad tengo que luchar contra un humano. Momo, ya sabes qué hacer con los intrusos. Da igual si son humanos, shinigamis o lo que sea. Además, ¿qué dirían de tu escuadrón si te enfrentaras a un oponente y lo dejaras escapar? Sí, tienes razón, convino. Si no la traigo aquí, el nombre del capitán Aizen quedará manchado. No lo permitiré. Dijo con determinación, acercándose a Tatsuki. Vamos. Retó Tatsuki, acercándose a Momo. Ven, cabeza de gallo. Retó Ichigo, señalando a Zangetsu. Rumichika sintió que algo no cuadraba. La chica con la que luchaba era demasiado buena para ser una oficial común. Aunque se esforzaba al máximo por golpearla, ella había logrado esquivar todos sus golpes hasta el momento. Y cuando conseguía conectar, era como si golpeara una pared. El Zanbakuto de la chica tenía la forma de una daga común, con una vaina color trigo y un tenue patrón estrellado, del mismo color que su cabello. La guarda tenía la forma de una flor de jazmín de 6 pétalos y la empuñadura estaba envuelta en cintas color trigo. El pomo estaba grabado con el motivo de la luna llena. Era un arma hermosa a sus ojos. Pero ella ni siquiera había desenvainado su espada. Ni siquiera contraatacaba, por mucho que él intentara provocarla. De hecho, su expresión era de inquietud, como si realmente odiara lo que estaba haciendo. Ikaku, por otro lado, se estaba divirtiendo más de lo que había previsto. Reconoció para sí mismo que no esperaba mucho de aquella niña. Pero, en realidad, era bastante formidable. Hasta el momento, ambos solo tenían heridas leves, y Karin estaba prácticamente ilesa. Sin embargo, el teniente de su propio escuadrón parecía incluso más joven que Karin, así que no debería sorprenderse demasiado. Jejejeje. Esto es divertido, chica. Hacía tiempo que nadie podía seguirme el ritmo. Sonrió. Bueno, yo por mi parte preferiría terminar con esto de una vez, no es más que una molestia, dijo con rostro inexpresivo. Espera, Ikaku, dijo Yumichika, deteniéndose. Estas chicas no nos toman en serio. Sobre todo esta, dijo, mirando a Yuzu. ¿En serio? Un momento, ahora que lo dices, tienes razón, dijo dándose cuenta. Esta chica es mucho más fuerte, sin duda, pero pensé que estaba alargando la pelea para disfrutarla más. Pero por lo que dijo antes, parece que no es así. Tú. Le espetó Yumichika a Yuzu, quien dio un pequeño salto. ¿Qué significa esto? Un enemigo te está atacando. ¿Y ni siquiera desenvainas tu arma? Aunque seas fuerte, es muy feo menospreciar a un oponente que lo está dando todo. ¿Así de poco nos valoras?
¿De verdad tienes tanta confianza en tus habilidades? Le preguntó. No es eso. Es solo que... tartamudeó ella. Rumichika entrecerró los ojos. Oh, espera, no me digas que hablabas en serio. ¿Que aún esperas tener suerte y escapar sin siquiera desenvainar tu espada? Le preguntó. Yuzu desvió la mirada con culpa. ¿Qué? Exclamó Ikaku. Luego miró a Karin, que hacía una mueca. ¿Hablas en serio? Es que, ¿por qué? Solo queremos salvar a Rukia One-chan. ¿Por qué tenemos que resolver esto peleando? ¿Por qué tenemos que lastimarnos y mutilarnos mutuamente cuando hay otras maneras de resolverlo? Protestó. Increíble, respondió Yumichika, con evidente decepción en la voz. Está claro que no son de por aquí, ¿verdad? Porque nadie que haya vivido y crecido en la sociedad de almas diría semejante tontería. No sé cómo funcionan las cosas de dónde vienen, pero es una estupidez esperar que sus reglas y su forma de pensar se apliquen en un lugar ajeno. El caso es que decidieron invadir la sociedad de almas. Y se atrevieron a luchar a medias contra nosotros, el 11º escuadrón del GOTEI 13. Maldita sea, Yuzu, ¿por qué ahora? Pensó. Luego dirigió su atención a Ikaku. Oye. Si buscas pelea, con gusto te la doy. Déjala en paz. Exclamó Karin, apuntándole con su espada. Pero ni siquiera él parecía muy divertido. Imposible. Portar una zanpakuto y proferir semejantes tonterías es un insulto tanto para los Shinigami como para el arte del kendo. Como miembro del escuadrón de combate de los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte, yo, Rumichika Yasegawa, quinto del escuadrón 11, les mostraré las consecuencias de tal acto, dijo. Florece, Fujikuhaku. Y con ese conjuro, su espada se transformó en una hoz con múltiples hojas curvas. No podría haberlo dicho mejor. Exclamó Ikaku. Pero como tercer oficial del escuadrón 11, yo, Ikaku, Madarame, no descansaré hasta que ambos nos tomen en serio. Extiende, Ozukimaru. Con ese grito, la espada de Ikaku se transformó en una larga lanza con asta de madera, punta y remate de piel roja. Acto seguido, cargó contra Yuzu. No te preocupes, no somos tan cobardes como para atacar juntos a un solo oponente. Sin embargo, dijo, lanzando un tajo contra Yuzu que ella esquivó. Una espada es un arma. Otro tajo que Yuzu no tuvo más remedio que parar con su daga. La sonrisa de Ikaku se ensanchó. Y como tal, es una herramienta para combatir. Para luchar. Para matar. Para derramar sangre. Dijo, atacándola repetidamente, pero Yuzu esquivó el último golpe con un paso lateral. Justo entonces, la lanza se partió en 3 segmentos, hiriéndola de lado. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de estrellarse contra la pared cercana. Un fino hilo de sangre le corría por la frente. ¿Ahora lo entiendes? Yuzu. Rugió Karin, corriendo hacia ella, pero Yumichika le bloqueó el paso. No irás a ninguna parte hasta que luches en serio, dijo, acercándose a ella con Fujikuhaku. Maldita sea, quítate del medio. Rugió, atacando con su Zanopakuto sellada, que adoptó la forma de una katana de longitud normal con una vaina negra adornada con un motivo estrellado. La guarda tenía la forma de una flor de clemátide de 6 puntas, y la empuñadura estaba envuelta en cintas blancas y negras. El pomo era de un hermoso color blanco plateado con el motivo de la luna nueva grabado en él. Oblígame. Dijo, continuando el intercambio de golpes con Karin. De vuelta con Yuzu, se incorporó aturdida, con la cabeza dolorida. Su oponente se acercaba con la misma expresión de excitación. No lo entendía. No lo veía en absoluto. Los pensamientos seguían aflorando mientras esquivaba sus golpes, intentando defenderse con Blood. Sí, su padre los había confrontado por su determinación. Pero ¿de verdad tenía que luchar contra esa clase de gente? Para ella, no eran diferentes de su propio hermano, Rukia o incluso su padre. Y que pelearan así no tenía sentido ni propósito. Lo único que hacían era mutilarse mutuamente. ¿Qué tenía de emocionante cortarse y lastimarse? ¿Hacerse sangrar? Para ella, la sola idea de empuñar un arma y apuntar a otros era aterradora. ¿Acaso los Shinigamis no eran como los guardianes del más allá que ayudaban a la gente a trascender? Entonces, ¿por qué luchaba contra ellos? ¿Contra la misma gente que era como su padre? ¿Su hermano y Rukia One-chan? ¿Por qué? Preguntó, entre una mueca de dolor y una mueca de sufrimiento, apartando con fuerza su Ozukimaru con la mano activada por su Blood. La acción dejó atónito al Shinigami calvo, por decirlo menos.
Un segundo antes temblaba insegura, y ahora contraatacaba con fuerza, de una forma bastante inusual. Oye, se supone que eres un Shinigami, ¿no? De esos que ayudan a la gente a trascender, como los ángeles guardianes. Como mi padre. Como mi hermano. Como Rukia One-chan. Entonces, ¿por qué? Preguntó de nuevo. ¿Por qué tengo que luchar contra ti así? Porque así es la espada. Exclamó, atacándola de nuevo. Quien diga lo contrario es un necio indigno de empuñarla. No puedo aceptarlo. No lo aceptaré. Dijo. Dime, ¿qué tengo que hacer para que dejes de obligarme a lastimarte? ¿Mi vida o la tuya? Dijo con seguridad, acercándose a ella. Con esa frase, el mundo y todo lo demás a su alrededor se desvanecieron. Vida. Pensó simplemente. No podía creer que alguien dijera tal cosa con tanta seguridad, con tanto orgullo y con una sonrisa en el rostro. Su expresión se ensombreció. Los recuerdos de su madre y su hermana mayor la inundaron. ¿Vida? ¿Acaso algo tan precioso se podía dar por sentado tan fácilmente? Mientras Ikaku lanzaba a Ozukimaru hacia ella, ella permaneció inmóvil, recibiendo el golpe con la mirada perdida. Ikaku observó boquiabierto como el Reiatsu de Yuzu se disparaba y su rostro se volvía peligrosamente inexpresivo. Cuando su zanpakuto impactó, sintió una breve resistencia antes de que aparecieran grietas y su zanpakuto se rompiera. El Reishi fluía hacia ella desde el entorno. Todo el cuerpo de Yuzu brillaba con patrones azules, como venas, rebosantes de Reishi. Ikaku se quedó sin palabras. Esta chica no solo había derrotado a Ozukimaru, sino que también estaba absorbiendo Reishi del entorno. Jamás había conocido a ningún otro Shinigami con semejante habilidad. Ella lo miró, y las venas azules brillantes de su rostro no hicieron sino acentuar aún más la mirada vacía y peligrosa de sus ojos. Por primera vez, él sintió una inquietud distinta, una sensación que jamás había experimentado. ¿Vida, dices, Ikaku-san? ¿De verdad lo dices en serio? ¿De verdad te parece bien entregar tu vida tan fácilmente? ¿Sabes siquiera lo que eso significa? ¿No quieres vivir? ¿No habrá gente que se entristezca si mueres? ¿De verdad te parecería bien si te quitara la vida ahora mismo? Preguntó con una voz dolida, pero también con un dejo de peligro. Ikaku la observó atónito mientras la chica formaba lo que parecía ser un arco brillante de Reishi. Sus ojos, casi llorosos y vacíos, estaban fijos en él, como un águila que acecha a su presa. El Reishi a su alrededor se concentró en el punto del arco. Y con un gesto silencioso, lanzó la densa y ominosa flecha hacia él. Solo pudo mirar con los ojos muy abiertos como la flecha de Reishi pasaba zumbando a su lado, rozándole apenas el lado izquierdo de la cabeza. La flecha pasó zumbando hacia la pared, atravesándola y varias paredes más allá como un disparo certero. Ikaku tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Si la bala hubiera estado unos centímetros a la derecha, no estaría vivo. Todo habría terminado tan rápido que no habría tenido tiempo de pensar. Y no solo Ikaku. Rumichika estaba igualmente conmocionado. Solo pudo observar con los ojos muy abiertos cómo todo esto sucedía ante sus ojos. Ahora sí que estoy furiosa, gruñó Karin. Rumichika volvió en sí, solo para jadear aún más. Karin estaba cubierta de venas rojas brillantes, similares a las azules de Yuzu. Rumichika apenas pudo recibir el golpe, pero se tambaleó bajo la fuerza del ataque. Ella continuó, como en un movimiento fluido, su combo. Un tajo lateral a la derecha y dos tajos verticales desde arriba. Al tercer tajo, Rumichika no pudo sujetar más su Fujikuhaku y su agarre se aflojó ligeramente. Con un rápido toque, ella le arrebató la Fujikuhaku de las manos y, apretando los dientes, le dio un puñetazo en el pecho. El quinto asiento, de cabello oscuro, salió volando contra la pared, tosiendo saliva y un poco de sangre. Luego se abalanzó sobre Ikaku, quien no pudo hacer nada más que cruzar los brazos con la esperanza de defenderse de Karin, quien, como una bestia enfurecida, acabó rápidamente con él de manera similar y lo lanzó contra el suelo justo al lado de su compañero. Yuzu. ¿Estás bien? Preguntó frenéticamente a su hermana, sacudiéndola. La chica de cabello trigueño solo pudo gemir. Sí, suspiró aliviada, sabiendo que su hermana no corría peligro y que prácticamente estaba ilesa. Luego respiró hondo y se relajó. Eres una idiota. La reprendió, y Yuzu se encogió aún más. ¿Qué nos dijo papá antes de irnos? ¿Cómo pudiste olvidarlo tan pronto? Eres una completa imbécil. Siguió insultando a su hermana, mientras Yumichika e Ikaku, abatidos, observaban.
Pero. Él. Gimió ella. Nada de peros. Le pediré a papá que te mande de vuelta diciendo que fuiste demasiado cobarde para defenderte. La reprendió. Yuzu no tuvo nada que decir en su defensa, solo retrocedió aún más. TCH, sois los dos más raros que he visto en mi vida, dijo Ikaku, tumbándose en el suelo. Joder, qué buen puñetazo. Yuzu lo vio y corrió hacia él. Pero no creáis que nuestra pelea ha terminado. Exclamó, levantándose. Todavía no estoy muerto. A Karin se le hinchó una vena en la sien. De verdad que no, pero Yuzu la interrumpió, dirigiéndose hacia Ikaku. Él se preparó, aturdido y con heridas superficiales aquí y allá. Se preparó para un golpe. Un ataque. Lo que fuera. Pero no llegó nada. En cambio, solo vio a la chica de cabello rubio frente a él con una expresión indescifrable, extendiendo los brazos a los lados en forma de T, adelante. Aquí. Si de verdad quieres pelear tanto que prefieres seguir hasta morir, si no te satisface ver caer a una de nosotras, entonces adelante. Recibiré tus golpes todo el tiempo que quieras, dijo con terquedad. Si de verdad quieres ver sangre, atácame como quieras. No me resistiré. Yuzu, deja de ser tan terca. Si a estos tontos se les pudiera persuadir con solo eso, Ikaku apretó los dientes, furioso y frustrado. Esta chica hablaba en serio. ¿Cómo podía ser tan ingenua una persona cuerda? No, esto iba más allá de la ingenuidad. Era pura estupidez. Le irritaba que alguien tan fuerte fuera tan despistada y no mereciera en absoluto el poder que tenía. Cerró el puño, echó el brazo hacia atrás y se preparó para noquearla, apuntando directamente a su rostro. Pero, su expresión no vaciló. Incluso cuando su puño se acercaba, ella no apartó la mirada. Mantenía la misma expresión de determinación en su rostro. En cambio, fue su puño el que se detuvo. Simplemente no pudo. Por mucho que lo deseara, no pudo. Pero sabía que, incluso si no se hubiera detenido, ella habría recibido el golpe. TCH, qué lástima, dijo, rindiéndose y cayendo al suelo. Maldita sea, eres raro, ¿lo sabías? ¿Cómo puedes ser tan fuerte y no querer usar ese poder? ¿De dónde demonios saliste? Pero Yuzu solo sonrió aliviada. No me importa, sé que suena extraño, pero seguiré haciendo las cosas a mi manera, aunque aquí no sea así como se hacen las cosas, dijo. Fue entonces cuando lo comprendieron. Esta chica no era débil ni ingenua. No, simplemente tenía sus propias creencias, sus propios principios. Principios que estaba dispuesta a defender sin importar lo que el mundo le dijera o le hiciera. Incluso si eso significaba morir por ellos. Una resolución y una fuerza de voluntad que superaban con creces su idea de seguir luchando hasta que uno de los dos muriera. Ikaku e incluso Yumichika se sintieron avergonzados por haberse burlado de esta chica cuando era verdaderamente extraordinaria. Chica, dijiste que te llamabas Yuzu, ¿verdad? Preguntó Ikaku. Sí, soy Yuzu Kurosaki. Y esta es mi hermana gemela, Karin. Dijo con una sonrisa. Recordaré ese nombre como el de un segador de almas verdaderamente excepcional. Esto es, una gran pérdida para mí. Normalmente, jamás se habría rendido tan fácilmente. No mientras pudiera moverse. No mientras siguiera con vida. Pero ahora, simplemente no podía enfrentarse a ella. Yuzu les aseguró que no lo veía de esa manera y que, de hecho, lo que más le preocupaba eran sus heridas. Se acercó a ellos y les preguntó si había algún lugar cerca con suministros médicos. Al principio, el Shinigami calvo negó conocer nada de eso, hasta que Yumichika le señaló la medicina en el pomo de la empuñadura de Ozukimaru, para gran disgusto del calvo. La escena no podía ser más cómica. Era un contraste abismal, considerando que hacía apenas unos instantes habían intentado matar a los hermanos. Oye, deja de tocar mi espada. De ninguna manera. Quédate ahí quieto hasta que termine de aplicarte esto en todas tus heridas. Te dije que pares, niña. No te atrevas a desperdiciar mi medicina de emergencia cuando ni siquiera estoy tan herida. He dicho que no. Si no te quedas quieto, te seguiré persiguiendo hasta que haya curado todas tus heridas. Yuzu, este se escapa. Vuelvan aquí. No los dejaré ir a ninguno de los dos hasta que termine. Puedes hacer lo que quieras con él, chica. Pero no vas a hacer, oye, para. Ay. Eso duele. Ay, no seas tan infantil. ¿Qué pasó con eso de soy genial, soy un segador de almas del escuadrón 11º? ¿Por qué tú? Maldita sea, si tan solo pudiera moverme. Ya casi terminamos. Den la vuelta. ¿Qué? ¿Estás bromeando?
Oye, no toques ahí. Maldita sea. Oye. Rumichika, ¿por qué la estás ayudando? ¿Por qué? Solo estoy ayudando a mi compañero de escuadrón. Maldito, ya verás. Oye, vamos. Yo te ayudé con Ikaku. ¿Por qué me persigues ahora? Uf, qué olor. ¿Por qué tienen que usar una medicina con un olor tan fuerte? ¡Ay, mis ojos! Listo, ya está todo mejor. Uf, por fin. Más les vale a ustedes dos mantenerse alejados de los problemas hasta que se recuperen, de lo contrario me enfadaré muchísimo. Sí, mamá, fue su respuesta conjunta, sin expresión alguna. Ikaku les preguntó a los hermanos Kurosaki si querían algo por haberlos derrotado, esperando que le pidieran algo como su cumpleaños. Pero en lugar de eso, preguntaron por Rukia. Cuando revelaron que planeaban rescatarla, Ikaku y Yumichika preguntaron cuántos formaban su equipo. La pareja casi no lo podía creer al escuchar que su equipo estaba compuesto por solo 9 personas. Aún así, revelaron dónde tenían retenida a Rukia. Karin dudó en creerles al principio, pero ambos afirmaron que Rukia no significaba nada para ninguno de los dos, así que no tenían nada que perder mintiendo. Pero, algo inquietaba a Yumichika. Era la forma en que Karin había luchado antes. Juraría que conocía a alguien que luchaba así. Díganme algo, ¿quién les enseñó a ambos a manejar la espada? Lucharon demasiado bien para estar al nivel de un oficial común. El hecho de que nos derrotaran sin sufrir ninguna herida grave ya lo demuestra. No pudieron haber sido entrenados por cualquiera. ¿Quién fue? Preguntó. Fue papá quien nos entrenó la mayor parte del tiempo, aunque de vez en cuando practicábamos con el señor Sombrero y los Zuecos, respondió Karin. ¿Tu padre? Recuerdo que mencionaste que era un Shinigami, ¿correcto? Preguntó Ikaku. ¿Sí? De hecho, puede que hayas oído hablar de él. Rukia One-chan dijo que la mayoría de la gente lo conocía. Su nombre es Isin. Dijo. Rumichika e Ikaku no reaccionaron al principio. Tenían el nombre en la punta de la lengua, casi como si lo conocieran a la perfección. Entonces, lo comprendieron. Y cuando lo hicieron, la conmoción fue tan grande que tuvieron que retroceder un par de pasos. Es Isin. Isin Shiba. Exclamó Ikaku. ¿Es tu padre? Preguntó. Luché contra él, maldita sea. No puede ser. Exclamó Yumichika, sudando. De repente, ya no me siento tan mal por nuestra derrota. Sí, lo es, así que supongo que al viejo pervertido lo consideraban un tipo duro, ¿eh? Pero, ¿por qué lo llamaste Isin Shiba? Nuestro apellido es Kurosaki, dijo Karin, corrigiéndolo. Ah, pero ahora que lo recuerdo, dijo que ese era su apellido antes de conocer a Mana. Caramba, ¿y él está aquí contigo? Preguntó Ikaku. Sí, pero, nos separamos después de atravesar la barrera. Quizás deberíamos buscarlo primero, ¿qué opinas, Karin-chan? Preguntó Yuzu. Quizás. Ahora que sabemos dónde está Rukine, tal vez sea mejor encontrar primero a todos, convino. Bueno, en cualquier caso, Ikaku, Rumichika, gracias por la información. ¿Sí? Y como ya les dije, más les vale que se queden quietos hasta que se recuperen. De lo contrario me voy a enfadar muchísimo. Dijo Yuzu con un puchero severo. Sí, mamá, no lo haremos, dijo Ikaku con un suspiro. Uf, y yo que pensaba que no podía haber otra Yachiru, cuando ambos se marcharon, Ikaku y Yumichika quedaron a su suerte. En parte, saber que Isin Shiba formaba parte de su equipo de rescate los inquietaba y a la vez los emocionaba. Sin duda, el capitán de su escuadrón, Kenpachi Zaraki, lo elegiría como objetivo. En ese sentido, por el momento, los chicos estarían mejor sin encontrar a su padre. Ideales contra ideales. Culpa contra determinación. Zangetsu contra Zabimaru. Saltaron chispas cuando todo esto chocó en una feroz batalla entre el rojo y el naranja. Uno culpaba al otro como una forma de autoengaño contra uno que haría cualquier cosa por salvar a quien amaba. Pero Ichigo cometió un error de cálculo. La fuerza de Renji era mucho mayor de lo que recordaba de su encuentro anterior. Debido al sello que le impusieron en el mundo de los vivos, que ya no tenía efecto sobre él. Pero el Shinigami pelirrojo no iba a permitir que Renji, de entre todos, salvara a Rukia. Lo que empeoraba su situación era que, a pesar de las palabras de ella, no podía olvidarse por completo de Tatsuki, quien ahora luchaba contra el otro teniente lejos de ellos para no interferir entre sí. Mientras tanto, Tatsuki estaba perpleja. Su oponente la superaba en todo. Era más rápida, más diestra y también muy habilidosa. Y, sin embargo, no le estaba dando tantos problemas como esperaba.
Esta pelea debería haber terminado hacía rato. Pero esta chica simplemente no se esforzaba al máximo. Aunque se consideraba afortunada, como artista marcial, también le molestaba que su oponente no se entregara por completo al enfrentarla. Uf, esto es tan molesto. Oye, ¿tu novio te dejó algo así? Preguntó Tatsuki con voz inexpresiva. ¿Qué? ¡Qué grosero! Que sepas que no estoy con nadie. Espetó Momo. Entonces, ¿a qué viene toda esta pelea a medias? ¿Pelea conmigo de verdad? ¿O es que simplemente no valgo la pena? Preguntó frunciendo el ceño. No, no es eso, aseguró. De verdad lo estoy intentando. Extendió las palmas de las manos, lanzando ráfagas rojas de Reishi, que Tatsuki contrarrestó con sus propias ráfagas naranjas. Al impactar, crearon pequeñas explosiones y humo. Eso es obviamente mentira. Si no, ¿qué hace esa espada clavada en tu cadera ahí, sin hacer nada? Preguntó. Me siento más cómoda peleando así, dijo. Va, da igual. Como quieras, respondió, acercándose. Hasta ahora, esta chica había estado usando diversos proyectiles generados desde la palma de sus manos con extraños cánticos, casi como si lanzara hechizos. Consideró acercarse como primer instinto, pero si contraatacaba con su espada, no tendría casi ninguna posibilidad de defenderse eficazmente a mano limpia. No estaba segura de si las protecciones de brazos y piernas que llevaba serían suficientes para bloquear los golpes de espada. Pero tal vez, solo tal vez, esta chica realmente no iba a usarla. En ese caso, todo sería muy sencillo. Esquivó algunos proyectiles veloces, agachándose y rodeándola mientras se acercaba. Al aproximarse, comenzó una serie de ataques cuerpo a cuerpo, golpes rápidos, imbuyendo sus puños con su Reishi naranja. Bloqueó algunos, retrocedió y volvió a alzar los brazos. A estas alturas, era demasiado fácil. Se dio cuenta de que la chica siempre necesitaba mantener las manos en una postura determinada para lanzar esos extraños hechizos. Lo único que tenía que hacer en esos momentos era simplemente interrumpirla antes de que terminara. ¿Qué hace una humana como tú aquí en la sociedad de almas? ¿Por qué arriesgarías tu vida así? Preguntó ella. Por favor, detente. No puedes vencerme. No deseo hacerte daño, dijo con voz amable. Lo siento, pero no va a pasar. Exclamó la chica de cabello negro, continuando su ataque. Momo solo suspiró solemnemente. Lo siento mucho, se disculpó, antes de decir, Ainawa. Unas brillantes cuerdas amarillas de Reishi se materializaron, dirigiéndose a toda velocidad hacia Tatsuki y atándola antes de que pudiera reaccionar. ¿Qué es esto? Gruñó. Lo siento mucho, pero esperaba que regresaras por tu propia voluntad. Sé que la muerte es el único castigo para los intrusos y no quería que murieras, sobre todo siendo solo una humana. Por eso no quise capturarte. Por favor, perdóname, dijo con sincera disculpa, reflejando sus palabras en su rostro. Momo se acercó a ella, pero antes de que pudiera siquiera acercarse, dos destellos brillantes pasaron veloces frente a ella. Sorprendida, la teniente del 5º escuadrón del GOTEI 13 giró rápidamente la cabeza y vio a dos figuras vestidas de negro corriendo hacia ellas. Tsukinere. ¿Estás bien? Preguntó la voz de Karin. ¿Quiénes son ustedes dos? ¿De qué escuadrón son? ¿Por qué me atacaron? Preguntó Momo, mirando a Karin y Yuzu. Karin. Yuzu. ¿Están bien? Preguntó Tatsuki, aún forcejeando para liberarse. Karin cortó el bakudo con su zanpakuto. Gracias, pero podría haberla vencido, dijo. Me duele un poco el orgullo que me defiendan ustedes dos, añadió con una débil sonrisa. No te preocupes demasiado, Tsukinere. Kido es formidable. Y puedo decir que su Reiatsu es mucho mayor que el de ese calvo que ocupaba el tercer puesto. Así que debe ser teniente. De hecho, diría que hiciste un buen trabajo defendiéndote de ella hasta ahora, dijo Karin. Aléjate de Tatsuki One-chan. Dijo Yuzu, interponiéndose entre Momo y Tatsuki. No me digas que, vosotros sois los intrusos. Exclamó. Igual que ese chico, vosotros también sois segadores de almas, pero ¿por qué atacaríais a los vuestros? No sé quién demonios eres, señorita. Pero nunca dijimos que estuviéramos de tu lado. Solo estamos aquí para rescatar a Rukia, dijo Karin. Karin-chan. Mira, ahí está Oniri-chan. Exclamó Yuzu, señalando a Ichigo y Renji, cuya pelea aún continuaba. Yuzu iba a correr hacia él, pero Tatsuki la detuvo, diciendo que Ichigo quería encargarse él solo.
En cambio, les sugirió que, ya que estaban allí, podrían trabajar juntos para cuidar de Momo. Utiliza hechizos extraños con cánticos. Al principio podía defenderme, pero luego usó una especie de cuerda rara que me inmovilizó, explicó Tatsuki. Sí, lo sé. Como dije, parece dominar el Kido, suspiró Karin. Yuzu, esta es mucho más fuerte que Ikaku. Encárgate de sus hechizos Kido. Tsukine y yo la atacaremos, sugirió Karin. Necesitamos trabajar juntas para vencerla. Yuzu y Tatsuki asintieron. Sudario, Mangetsu. Exclamó Yuzu, y su daga se transformó en la familiar empuñadura anular sin hoja. Vertió su Reishi en ella, lo que provocó la manifestación de un escudo de energía azul giratorio. Yo, no lo creo, una liberación de Zanpakuto. No son unos shinigamis cualquiera, exclamó Momo. Parece que no me queda otra opción, dijo. Chasquido, Tobiume. Su espada se transformó en una hoja de doble filo con múltiples puntas a lo largo de su longitud. Comenzó una batalla tan feroz como la de Renji contra el Shinigami pelirrojo. Karin y Tatsuki recibieron los ataques explosivos de Tobiume. Karin los interceptó con sus flechas Kinki combinadas con Blood Arterie, y Tatsuki con sus ráfagas de fuego. Cada vez que Momo usaba Kid, Yuzu los protegía con el escudo de energía de Mangetsu, que destruía y disipaba rápidamente cualquier proyectil de energía, incluido el Bakudo. ¿Qué es esto? Jamás había oído que los Shinigami pudieran disparar flechas de Reishi o usar arcos de Reishi. Exclamó mientras esquivaba otro ataque de Tatsuki. Momo cambió entonces de estrategia, optando por usar la espada en lugar de sus hechizos Kido. Pero también resultó ser un error, pues Karin era capaz de igualar a Momo e incluso superarla en fuerza física. Sin embargo, los tres que luchaban contra ella no salieron ilesos. Con explosiones cayendo a su alrededor, el daño de cada explosión iba dejando su huella, lenta pero inexorablemente. Chapoteados y cubiertos de polvo y hollín, ninguno estaba dispuesto a ceder, lanzando ataques cada vez más poderosos. El brazo derecho de Karin fue alcanzado por una explosión, y la sensación de ardor le dificultaba sujetar firmemente su Zanpakuto. La protección de la pierna derecha y la del brazo izquierdo de Tatsuki estaban hechas jirones, sujetando su traje solo por unos pocos hilos de Reishi. Ella también cojeaba ligeramente y le zumbaban los oídos, provocándole dolor por el ruido constante y las ondas expansivas de cada explosión. Yuzu, en cambio, estaba relativamente mejor gracias a sus defensas mejoradas, pero, una vez más, las ondas expansivas y el ruido de estar cerca de tales explosiones eran inevitables para ella. Momo, por otro lado, estaba mucho peor. Tenía rasguños y la piel chamuscada por todo el cuerpo, además de sangrar por el abdomen y la frente izquierda. Su moño se había soltado y su cabello estaba cubierto de hollín y cenizas. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba esto sucediendo, porque el cielo ya había pasado de un azul brillante a un naranja pálido. Estaban cansadas, quemadas, chamuscadas, cubiertas de hollín y jadeando. Momo-san, ¿por qué no paras? ¿Seguir así no tiene sentido?, preguntó Yuzu. Por favor, has hecho todo lo posible, vuelve a casa, descansa y recupérate. No, no puedo, si volviera ahora, el nombre del capitán Aizen sería, jadeó. ¿Qué testaruda eres? Empezó Tatsuki. Vamos, hasta los deberes tienen sus límites, jadeó. ¿No crees que ya has hecho suficiente? Se nota que admiras al tipo, pero seguro que ni él querría que siguieras adelante estando tan agotada. Ni yo ni Yuzu hemos luchado contra todos vosotros hasta ahora, deberías saber que no tienes ninguna posibilidad de ganar, sugirió Karin. Pero, comenzó. Guguaar. Un fuerte destello y un grito violento interrumpieron su batalla y su conversación. Ese grito, sin duda, había sido el de Renji. Abarai-kun. Gritó Momo preocupada. Oni-chan. Exclamó Yuzu con un tono similar. En ese instante, olvidaron que debían estar luchando y corrieron a atender a su respectivo compañero/hermano. El combate había concluido. Bajo los rayos del sol crepuscular, el Shinigami pelirrojo se alzaba victorioso. Apenas se mantenía en pie, con graves heridas en el hombro izquierdo, el abdomen y la frente sangrando. Debajo de él yacía Renji, magullado y maltrecho, con el cabello suelto y completamente derrotado. En cuanto Momo, Karin, Yuzu y Tatsuki llegaron, Renji mostró una expresión de sorpresa, seguida de un breve alivio, antes de desplomarse. No, no puede ser, Abarai-kun estaba, dijo Momo con la mano sobre la boca. Oni-chan. Exclamó Yuzu frenéticamente, examinándolo. Esto es horrible. Oye. Anataro.
exclamó Tatsuki, mirando atónito a Anataro, quien había presenciado todo de principio a fin. Vamos, haz algo. Puedes curarlo, ¿verdad? Preguntó. Sí, puedo, pero, dijo con vacilación, mirando principalmente hacia Momo y Renji. ¿Curar? ¿Puedes curarlo? Preguntó Yuzu con esperanza, mirando a Anataro. El miembro del cuarto escuadrón asintió. Ella corrió hacia él de inmediato. Por favor, tienes que ayudarlo. Haré lo que me pidas. Ah, de acuerdo, aceptó. Yuzu hizo una profunda reverencia en señal de agradecimiento, antes de que Anataro indicara a Tatsuki y Karin que lo llevarán de vuelta hacia los túneles. Espera, dijo Yuzu. Luego se acercó a Momo. Por favor, tráelo también, le pidió. Y tú también estás herida. ¿Qué? Pero Yuzu, son el enemigo. Insistió Karin. No creo que debamos desviarnos de nuestro camino, dijo Tatsuki. Además, ¿y si nos capturan mientras tanto? No puedo dejar a alguien herido a su suerte, no cuando uno de ellos nos está ayudando, dijo Yuzu. No estaría bien. Además, Momo-san solo seguía órdenes. Estoy segura de que él también. No puedo abandonarlos. Bueno, da igual. Tráelos antes de que nos atrape alguien más. Dijo Karin, dándose por vencida. Oye, Momo. Ya la oíste. Puedes moverte, ¿verdad? Tráelo. Pero, dijo vacilando. Por el amor de Dios. Exclamó Tatsuki. Si no vienes, te daremos una paliza y te arrastraremos con nosotras. Así que muévete. Espetó. Momo gimió, pero aún así accedió a regañadientes. Esperen, ¿de verdad vamos a entrar ahí? Preguntó Karin con disgusto mientras Anataro abría la escotilla que conducía a las alcantarillas. Lo sé, pero intenta no pensar demasiado en ello, aconsejó Tatsuki. No podría ser mucho peor, ¿verdad? Dijo Yuzu con una sonrisa incómoda. Oh, pero sí que podría. Agotados por la batalla, heridos y cansados, el olor fuerte y nauseabundo no hacía más que empeorar las cosas para aquellos que simplemente querían descansar y dar por terminada la jornada. Sí que fuiste terco, pero no pasa nada, lo entiendo perfectamente. La gente tiende a sobrecargarse de trabajo después de una ruptura especialmente dolorosa. Te dije que no estoy con nadie. Dijo, haciendo pucheros y apretando los puños. Todo volvió a quedar en silencio hasta que, ¿por qué harías eso? Oye, sobre eso, Momo y Karin empezaron a hablar simultáneamente, lo que provocó que se detuvieran incómodamente a mitad de la frase antes de permitir que una de ellas hablara primero. ¿Por qué harías todo esto, invadir la sociedad de almas, arriesgarte a morir, todo por ella? Preguntó Momo. Entonces, te responderé con otra pregunta, dijo Karin. Si tu capitán estuviera en la misma situación, ¿no harías lo mismo? Preguntó. Los ojos de Momo se abrieron de par en par. Sabía la respuesta incluso antes de hablar, como si fuera lo más natural del mundo. Y ahí lo tienen, añadió. Pero en ese caso, ¿por qué curarías las heridas de tu enemigo? ¿Por qué te preocuparías por nosotros en lugar de matarnos y seguir hacia Rukia? Preguntó. Enemigo. Suspiró Tatsuki. ¿Del mismo tipo que el vuestro al que condenasteis a muerte? Eso no es, hoy que los Shinigami se suponía que ayudaban a los humanos a trascender, como los ángeles del purgatorio o algo así. Entonces, ¿no se supone que esos ángeles son la encarnación del bien? Desde que llegué aquí, solo he visto lo contrario, dijo Tatsuki. Ejecutar a un Shinigami que decidió ayudar a un alma humana, adultos de varias décadas atacando a niños que apenas son adolescentes, ¿acaso alguno de ustedes no piensa que este sistema está corrupto? Claro que no todos son así. Replicó Momo. Ni siquiera yo quiero que Rukia muera, pero, no pudo añadir nada más. Cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía. La gente que conocía, los Shinigami con los que había crecido, jamás habían visto esa faceta de la sociedad de almas. Nunca había presenciado algo así en todo el tiempo que llevaba viviendo allí. En cierto modo, había vivido en su propio mundo de fantasía, con reglas claras y una noción definida del bien y del mal. Pero cuanto más reflexionaba sobre las palabras de Tatsuki y Karin, más crecían sus dudas. Suspiro, olvídalo, dijo Tatsuki con desdén. No nos corresponde meternos. Pero aún así, si me preguntan, cuanto antes se den cuenta de que algo anda mal con la forma en que se hacen las cosas aquí, mejor. Entonces, ¿cómo es en el lugar de donde ustedes vienen? ¿Me están diciendo que las cosas se hacen de manera diferente en el mundo de los vivos? Preguntó. Obviamente.
Lo que me sorprende es que son los mismos humanos los que luego van a la sociedad de almas para formar a sus residentes. El crimen, el bien y el mal nunca se deciden así como así. Si la gente actuara de esa manera, la mitad de los inocentes serían condenados a muerte con falsas acusaciones, mientras que los culpables quedarían impunes. Por eso existen tantos controles para garantizar que la ley se aplique con justicia. Ver esto me recuerda cómo se hacían las cosas hace muchísimo tiempo, en tiempos pasados. Te lo aseguro, no pasará mucho tiempo antes de que alguien se aproveche de este sistema defectuoso para arruinarlo todo, dijo Tatsuki. Momo bajó la cabeza, incapaz de articular una respuesta. Tatsuki simplemente negó con la cabeza. Dejémoslo de lado por ahora, sugirió. En cualquier caso, me alegra que al menos hayas tenido la sensatez de acordar un alto el fuego. Aún hay esperanza. El tiempo transcurrió mientras Anataro se acercaba a Ichigo después de atender a Renji. Si me permiten preguntar, comenzó Momo, ¿cómo es que ustedes tres tienen poderes de Shinigami? Por la forma en que hablaban, parecía que todos provenían del mundo de los vivos. Pero para ser un Shinigami, uno debe entrenar en la Academia de Shinigami durante 6 años antes de unirse a un escuadrón. Entonces, ¿cómo? ¿Existe una academia para Shinigamis?, preguntó Yuzu. Eso suena divertido. Vaya, así que vosotros también tenéis algunas cosas como nosotros, dijo Karin. Pero nuestro padre simplemente decía que teníamos poderes porque él era un Shinigami. De hecho, puede que ya lo conozcáis. Ikaku y Yumichika se quedaron bastante sorprendidos al oír su nombre. Conociste al quinto y al tercer puesto del escuadrón 11. Pero entonces, ¿por qué no estás?, preguntó. ¿Por qué seguimos vivas? Si les dimos una buena paliza, dijo Karin. Tranquilos, no las hemos matado. Es más, Yuzu incluso las curó. A diferencia de ustedes, nosotras no nos tomamos el asesinato a la ligera. Imposible, pensó. El tercer y el quinto asiento ya estaban ocupados, pero, lo siento, pero no puedo quedarme aquí más tiempo. Tengo que informar, dijo, ayudando a Renji, ya recuperado pero inconsciente, a levantarse. Le sorprendió que los intrusos no intentaran detenerla. ¿No vas a detenerme?, preguntó. Bueno, seguramente alguien ya encontró a esos dos idiotas. No es que informar a tus superiores vaya a cambiar algo. Además, estoy demasiado cansada para volver a pelear contigo, dijo Karin. Tenemos que cuidar de Oni-chan, dijo Yuzu. Lo siento, Momo-chan, esperaba que te quedaras hasta que te recuperaras, pero si quieres irte, no te lo impediremos. Los ojos de Momo se abrieron de par en par. Incluso ahora, esos intrusos, los mismos a los que Renji y ella habían intentado capturar y matar, le mostraban a ella, su enemiga, tanta misericordia. Gracias. No dejaré esto sin pagar, así que no intentaré que vuelva solo esta vez. Pero, por favor, reza para que no nos volvamos a encontrar. De lo contrario, tendré que cumplir mis órdenes, dijo. Da igual. Vete antes de que cambiemos de opinión. Ya estoy harta de ese cabeza de gallo por lo que hizo. Estos dos son demasiado buenos, dijo con el ceño fruncido. Y más te vale que no nos volvamos a encontrar, porque su amabilidad no te salvará la próxima vez. Momo no dijo nada, simplemente hizo una leve reverencia antes de marcharse. El resto pasó la noche allí, asegurándose de que no hubiera nadie en la zona antes de partir al día siguiente. Justo entonces, mientras llevaba a Renji de vuelta a su escuadrón, recordó que había olvidado preguntarles a los gemelos por su padre. Su padre debía de ser extremadamente poderoso para que los gemelos fueran tan fuertes contra ella. Por no mencionar sus extrañas habilidades con las flechas, y el rey sí que parecía una vena en su piel. Quizás la próxima vez, si sus caminos se cruzaban, tendría su oportunidad. Pero lo que los intrusos le habían contado la atormentaría durante los días siguientes. Y Shin Kurosaki no sabía a dónde ir. Poco después de separarse del grupo, él y Yoruichi pensaron que lo mejor sería permanecer ocultos mientras buscaban a los demás y se reagrupaban antes de rescatar a Rukia. Ambos habían sido figuras prominentes en su época, y ninguno estaba dispuesto a revelarse todavía. El simple hecho de que el enemigo supiera de su presencia lo desbarataría todo en un instante. Así que, para cubrir más terreno y moverse con mayor libertad, Yoruichi sugirió que se separaran mientras buscaban a los demás. Hasta el momento, Isshin no se había topado con ningún Shinigami en particular del que debiera cuidarse. Claro, se encontró con algunos oficiales de bajo rango, pero no los reconocería ni los eliminaría antes de que se dieran cuenta.
Pero nada dura para siempre, y en su caso, gimió al darse cuenta de con quién se había topado. Porque solo un idiota sería tan tonto como para revelar tan descaradamente su intención asesina, no tan oculta, a plena vista. Y la lluvia de Reiatsu que lo envolvía era una prueba irrefutable. Se había escondido tan bien, así que ¿cómo diablos pudo el berserker toparse con él si era tan malo orientándose y percibiendo el Reiatsu? Miren quién está aquí. Si Kaku no me hubiera hablado de ti, jamás habría adivinado que eras tú, Isin. Te ves muy diferente a como te recordaba. ¿Pero a quién le importa? A pelear. Tronó. Cabello negro y puntiagudo. Ojos amarillos sin cejas. Una espada agrietada y mellada. Y, asomada por encima de sus hombros, una pequeña figura de cabello rosado. ¿Y si? Has vuelto. Ha pasado tanto tiempo. ¿Y si? Te ha salido barba. Exclamó la familiar figura de pelo corto en la espalda de Kenpachi. Pinky. Veo que estás tan animado como siempre, dijo Isin, colgándose la espada a la espalda. Oye, Isi malo. Solo yo puedo poner nombres. Dijo Yachiro haciendo un puchero. Pero ahora que estás aquí, Kenny se lo va a pasar en grande. ¿Verdad? Jejeje, sí. Gruñó, apuntando con su espada mellada. Imagina mi sorpresa cuando Ikaku dijo que eras uno de los intrusos, pensé que me enfrentaría a alguien decente, pero esto es mucho mejor. Antes, siempre intentabas huir cuando te retaba a pelear y el viejo se enfurecía. Ahora puedo destriparte de verdad sin sentirme mal por enfadar al viejo. Sonrió con locura. Y Sin puso los ojos en blanco con fastidio. Por mucho que quisiera permanecer oculto, no veía que eso fuera a suceder ahora. De entre todas las personas con las que podría toparse, su única ventaja era que este no sería tan difícil de vencer como algunos de los otros. Al fin y al cabo, a este solo le importaba pelear y nada más. Así que era muy sencillo. Solo necesitaba derrotarlo y seguir su camino hacia los demás. Bueno, pues hagámoslo, retó Isin. Vea por él, Kenny. Gritó Yachiro, saltando y observando desde el tejado del edificio cercano. Las dos figuras se lanzaron una contra la otra, cruzando espadas. Kenpachi sonreía ampliamente casi todo el tiempo, mientras que Isin luchaba con expresión seria. Pero lo que sorprendió a Isin fue lo mucho más fácil que resultó de lo que pensaba. Los golpes de Kenpachi eran demasiado predecibles y, por alguna razón, tenía la sensación de que el capitán del 11º escuadrón era más débil de lo que recordaba. 3 bloqueos rápidos y un contraataque igual de veloz dejaron a Kenpachi con 3 cortes en la cara, el brazo y el abdomen. Jejeje, bien. Así me gusta. Puedes cortarme desde el principio. Sonrió. No te eches atrás ahora. Idiota, ¿por qué iba a huir ahora? Dijo, bloqueando otro golpe. Con sus espadas trabadas, le dio un golpecito en la frente a Kenpachi con el dedo, y la fuerza del impacto lo lanzó a través de múltiples construcciones. Yachiro ya no estaba tan animada como al principio. Claro, Isi le parecía lo suficientemente fuerte como para ser un digno rival para Kenny. Pero Isi no se lo tomaba en serio. Casi como si simplemente quisiera terminar la pelea cuanto antes e irse. Porque justo después de lanzar a Kenny contra varias paredes con un simple movimiento de dedo, algo que, según admitió, le había parecido impresionante, se dio la vuelta, preparándose para marcharse. Eso no está bien, y sin abandonar mi pelea así, dijo una voz a lo lejos. Y Sin suspiró. Un torrente de luz amarilla surgió del lugar donde Kenpachi se había estrellado tras ser lanzado por los aires con un chasquido de dedos. Lo siento, no puedo quedarme mucho tiempo. Necesito encontrar a mis adorables hijitas, a mi hijo idiota y a sus amigos, dijo. Así que tengo un poco de prisa. No seas así, gruñó, sangrando por varios lugares mientras se acercaba a Isin. Ya no llevaba el parche en el ojo. Ikaku me contó que luchó contra tus hijas. Si continúas nuestra pelea, tal vez me alegre de contártelo, sonrió. ¿Qué te parece? Isin alzó la vista. ¿Sabes muy bien cómo conseguir lo que quieres? Sonrió con picardía. Bueno, no has cambiado nada. De acuerdo, pero no te mueras ahora. Porque después de decir algo así, me decepcionaría que te quedaras con las ganas después de darte lo que querías y no pudiera oír hablar de mis adorables hijitas. No te preocupes por eso, porque quien morirá serás tú. Rugió, y los dos luchadores sonrieron, cruzando sus espadas una vez más. Pero esta vez, la fuerza del choque generó poderosas ondas expansivas a su alrededor. Kenpachi estaba cada vez más herido, mientras que Isin permanecía prácticamente ileso. Pero eso no le importaba a Kenpachi.
Jejejeje, me alegro de que no uses trucos baratos y llamativos como Kido, sonrió, recibiendo otro corte en la cara. Bueno, no quiero llamar la atención, ¿verdad? En ese sentido, me alegro de haberme encontrado contigo, respondió. Kenpachi continuó intensificando sus ataques, imbuyendo su espada con su raíz y amarillo brillante. Con cada golpe, los edificios cercanos se desgarraban y se hacían añicos. Creo que ya te he complacido bastante. ¿Qué te parece si terminamos con esto? Dijo, adoptando una postura de combate. Kenpachi hizo lo mismo, su raíz y envolviéndolo en un aura con forma de calavera. Ambos se abalanzaron el uno sobre el otro, creando una enorme explosión al chocar. Los restos de los edificios cercanos fueron pulverizados. Cuando el polvo se disipó, Ishin se alzó victorioso sobre un derrotado Kenpachi, quien simplemente se desplomó en el suelo. Uf, qué decepción, ni siquiera pude acertar un solo golpe, gimió Kenpachi. ¿Dónde demonios miras? Preguntó Ishin, con un pequeño corte en el brazo. Me impresiona que hayas logrado hacer eso sin siquiera desenvainar tu Zanpakuto, sin saber su nombre y sin usar ambas manos. Incluso después de todo este tiempo, sigues sin aprender a luchar con tu Zanpakuto, idiota. Si tan solo hubieras hecho eso, no habrías perdido así. Si lo hubieras hecho, estaría un poco asustado, dijo, envainando su Zanpakuto. Maldita sea. Con esto va a ser imposible mantenerme oculto, dijo, rascándose la cabeza. Con tantos edificios arrasados y destrozados, sería increíble que alguien no se diera cuenta. Debería haberme tomado esto mucho más en serio. Apropiarse de la fuerza, de un arma, es propio de un perdedor que no puede luchar solo, dijo con voz ronca, tosiendo. Ishin suspiró, asintió y se alejó. Espera. Exclamó Kenpachi. Tus hijas derrotaron a Ikaku, no sé dónde están, cumplí mi palabra, más te vale pagarme con una pelea, alcanzó a decir antes de desplomarse por completo. Una figura rosada apareció de repente, haciendo una reverencia a Ishin. Y sí, gracias por dejar que Kenny se divirtiera tanto. La próxima vez, pelea en serio, sí. Te prometo que Kenny será realmente fuerte entonces. Dijo con su dulce voz de siempre. Acto seguido, cargó a Kenpachi sobre sus hombros y, saltando de edificio en edificio, desapareció. Así que, ustedes dos vencieron a Calvo y Pavo Real, ¿eh? Han hecho sentir orgulloso a su viejo, dijo con una sonrisa burlona, antes de usar paso relámpago para desaparecer. Y así, en tan solo 24 horas desde la aparición de los intrusos, 3 oficiales, 2 tenientes e incluso el mismísimo Kenpachi Zaraki fueron abatidos sin que se supiera de ellos. La situación se había descontrolado por completo. Ikaku y Yumichika seguían recuperándose en el cuartel de la 4A División. Byakuya interceptó a Momo y Renji y exigió que los encerraran en una celda por atreverse a perder tan estrepitosamente e incluso dejar escapar a los intrusos, a pesar de ser tenientes. Sin embargo, la intervención de Aizen evitó que encerraran a Momo. El capitán general emitió un comunicado informando a todos los tenientes y capitanes que, en circunstancias de guerra, se les permitía el uso irrestricto de sus Zanpakuto. Momo pasó la noche en los aposentos de Aizen. Una vez allí, en el lugar que consideraba el más seguro de la sociedad de almas, el cansancio acumulado durante el día la impulsó a desahogar sus pensamientos y sentimientos con el hombre al que más respetaba. Capitán Aizen. Llamó ella. Preguntó, aún concentrado en sus notas. No te enfadarás si te pregunto algo, ¿verdad? Preguntó. Momo, ¿por qué iba a enfadarme si mi teniente claramente tiene algo en mente? Preguntó con su voz suave. De hecho, creo que es mejor que digas lo que piensas si quieres empezar el día con energía. Pero solo si prometes no volver a dormirte en mi habitación, dijo sonriendo. Ah, pero eso es, lo siento, capitán, no lo haré, dijo tímidamente. Pero, antes, cuando luchaba contra los intrusos, mencionaron que el sistema aquí tiene fallas. Que la forma en que se hacen las cosas aquí no es del todo correcta. Al principio, ni siquiera podía pensar en algo así. Después de todo, ellos fueron los que se equivocaron al invadirnos. Pero, al reflexionar más sobre ello, no pude evitar sentir que había algo de verdad en lo que decían. ¿Usted no piensa que nuestros métodos tienen fallas, capitán Aizen? Preguntó con humildad. Sin que ella lo viera, los labios de Aizen esbozaron una leve sonrisa antes de ponerse su máscara de capitán amable y mirarla. Momo, antes de responder a tu pregunta, quisiera preguntarte algo. ¿Crees que lo que está sucediendo con Rukia Kuchiki es justo?
Preguntó. Yo, al principio, pensé que tenía que ser así, ya que ella transfirió sus poderes a un humano. Lo cual está prohibido y se castiga con la muerte. Pero, entonces, los intrusos mencionaron que era deber de los Shinigami proteger a los humanos y guiarlos hacia una vida pacífica. Eso me hizo pensar. Había algo de cierto en ello. Después de todo, Rukia-san lo hizo para salvar a ese chico intruso de ser devorado por los Hoyous. Morir por algo así, no me parece justo, respondió. Entonces, ¿no crees que eso responde a tu pregunta? Dijo. Yo también creo que su ejecución es un tanto extraña. Al fin y al cabo, como mencionaste, solo estaba salvando a un humano, algo que entra dentro de las obligaciones de un Shinigami. Incluso ahora, Renji, que sacrificó cuerpo y alma para detener a los intrusos, acaba en la cárcel en lugar de recibir el trato que merece. He intentado por todos los medios oponerme a la decisión de los superiores de encarcelarlo. Pero, ¿acaso esto no te demuestra que nuestro sistema tiene fallas? Preguntó. Sí, yo también creo que está mal, Abarai-kun realmente lo dio todo, dijo tímidamente. No es solo esta vez, le informó. Hay muchos casos similares en la sociedad de almas donde la línea entre la justicia y la injusticia se ha desdibujado por completo, y sentí que debía hacer algo al respecto. Por desgracia, hay un límite a lo que puedo hacer solo, suspiró. De hecho, el Capitán Tosen también ha sido víctima del sistema aquí, añadió. Capitán Tosen, Capitán Aizen, preguntó. En efecto. No es algo de lo que desee hablar con otros, así que le agradecería que no se lo comentara a nadie, dijo con una leve sonrisa. Pero, hace años, Tosen tenía una querida amiga a la que apreciaba mucho. Un día, su marido, un Shinigami, la asesinó. En aquel entonces, él solo era un ciudadano del distrito de Rukoni, como tal, no podía hacer mucho para obtener justicia para su amiga. Aunque intentó en repetidas ocasiones reunirse con la Cámara de los 46 para conseguir lo que le correspondía, nunca lo logró. Es solo un ejemplo más de la corrupción que impera en nuestro sistema de gobierno, explicó. Pero eso es horrible, gimió. Por eso sentí que era necesario un cambio. En la forma en que hacemos y vemos las cosas, dijo. Sí, si quisiera ayudarte, ¿te molestaría eso, Capitán Aizen? Preguntó. Para nada, Momo. Todo lo contrario. Es solo que no quería involucrarte en mis problemas egoístas. Y oponerte a un sistema que lleva vigente más de 1000 años puede hacerte ganar la antipatía de quienes aún viven en el pasado. Y si decidieras unirte a mí, eso significaría potencialmente enfrentarte a tus compañeros en el futuro si se diera el caso, simplemente, no quería que te vieras envuelta en todo esto. Ya tienes bastante con lo tuyo, dijo. No, por favor, no diga eso, Capitán Aizen. Si puedo hacer algo, estaré encantada de ayudarle. Dijo con rostro decidido. De acuerdo, si lo dices de esa manera, realmente no puedo negarme, ¿verdad? Contaré contigo, Momo, sonrió dulcemente. No, soy yo la más feliz de estar bajo su cuidado, Capitán Aizen. Yo prometo que haré todo lo posible. Dijo ella. Con eso, a pesar de su promesa de no dormirse en la habitación del capitán, lo hizo. Sin que ella lo supiera, Aizen pasó silenciosamente a su lado, mirándola de arriba a abajo, sonriéndole con picardía y murmurando algo para sí mismo antes de marcharse. Al día siguiente, Momo despertó nerviosa, disculpándose con su capitán por haberse dormido, solo para darse cuenta de que ya se había ido. Comprendió entonces que llegaba tarde a sus deberes del día y salió corriendo hacia su destino, solo para encontrarlo bloqueado. Sin desanimarse, tomó un desvío poco recomendable por los tejados, aún con buen ánimo. Sin embargo, al aterrizar cerca del muro sagrado del este se derrumbó. Porque en lo alto del muro estaba Sosuke Aizen, con su propia Zanpakuto atravesándolo y clavándolo al muro, su sangre fluyendo en un amplio reguero. Ichigo Kurosaki gimió al despertarse, solo para encontrarse rodeado por un grupo más grande del que recordaba. Karin. Yuzu. ¿Qué hacen ustedes aquí? Preguntó. Ichi-ni. Oni-chan. Gritaron sus hermanas al unísono. Tatsuki le dio una palmada en el hombro. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Gimió. Eso te pasa por prometer no morir y luego casi morir. Lo mismo digo, mis narices. Le espetó. Ah, lo siento, dijo con tono de disculpa. Para ser sincero, no pensé que fuera mucho más fuerte que la última vez que luché contra él. Mencionó algo sobre haber perdido su sello. De hecho, ¿cómo la venciste? Me sorprende que hayas podido derrotar a una teniente casi sin heridas.
Te lo dije, ¿no? Si soy lo suficientemente buena como para patearte el trasero, y si casi te lo da una paliza a la cabeza de gallo, entonces eso automáticamente me convierte en algo bastante impresionante, ¿no? Sonrió. ¿La ayudamos?, dijo Karin con voz inexpresiva, lo que provocó que tanto Ichigo como Tatsuki cayeran cómicamente al suelo. Karin-chan, gritó Yuzu sudando. Pero, para ser justos, nuestras habilidades parecen mucho más fuertes después de venir aquí, añadió Karin. No sé si es por el Reisi de aquí o por algo así, pero... ¿Sí?, exclamó Yuzu. Mis flechas aquí son tan fuertes como las de Karin-chan en el mundo de los vivos. Y además, fabricarlas lleva muy poco tiempo. Ah, entonces todos recibimos mejoras de habilidades. No es que me queje, dijo Ichigo. Supongo que podemos preguntarle al anciano o al señor sombrero y zuecos. Yuzu se giró hacia Anataro, le tomó la mano y le hizo una profunda reverencia. Muchísimas gracias por curar a mi hermano. Siempre recordaré tu ayuda, dijo. No, por favor. Levanta la cabeza, dijo. Como Shinigami que no puede luchar, es lo único bueno que tenemos los miembros del 4 escuadrón, añadió. ¿Qué quieres decir con lo único bueno? Personalmente, creo que es una habilidad maravillosa, dijo Karin. Tenemos nuestra propia clínica en casa y de vez en cuando echamos una mano al viejo cascarrabias. Se podría decir que sabemos lo que es ser sanadora. Sí, de hecho, creo que me gustaría visitar al 4 escuadrón después de que rescatemos a Rukia One-chan, dijo Yuzu. Lo que nos lleva al tema, Ichigo, dijo Tatsuki. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Bueno, nosotras dos sabemos dónde está Rukia, dijo Karin. Estábamos pensando en reunirnos con los demás antes de ir a rescatarla. Pero, eso significaría irnos de aquí, dijo Anataro. La celda de Rukia está bastante cerca. ¿Es cierto? Entonces, ¿la rescatamos primero y luego nos reunimos con los demás?, preguntó Ichigo. Me parece bien, dijo Tatsuki. Y con todos nosotros aquí, esto debería ir mucho mejor que cuando estábamos separados. Aunque, quiero encontrar a Orihime pronto, añadió. Inoue-chan. Espera, un momento, dijo Yuzu, cerrando los ojos. Allá, exclamó, señalando en dirección opuesta a donde estaban. Pero, está muy lejos. Todavía está con el hermano de las gafas Isado-kun. Ah, está bien, olvídalo. Confiaré en lo que dijiste, Ichigo, sin embargo, si algo le sucede por su culpa, más te vale estar preparado para afrontar las consecuencias, dijo con una vena hinchándose en la sien mientras se crujía los nudillos. Oye, ¿cómo es esto culpa mía?, preguntó desconcertado. Una vez que se calmó el alboroto, el grupo decidió ir a rescatar a Rukia. Siguieron el mismo camino que Renji y Momo habían bloqueado la noche anterior, pero al llegar a lo alto de las escaleras no vieron a nadie. Vaya. Uno pensaría que reforzarían la seguridad después de que abatimos a 2 de sus lugartenientes, comentó Karin. Puede que no pensaran que seguiríamos frecuentando el mismo sitio, teorizó Tatsuki. No, no me gusta este lugar, dijo Yuzu, temblando. Algo anda muy mal aquí, añadió. No estamos lejos. Sigamos adelante, dijo Karin. Alto. ¿Quién anda ahí? Se oyó una voz, y vieron a un grupo de Shinigami de pie frente a ellos. Mierda, compañía, dijo Karin, desenvainando su espada. Esperen, chicos, ellos también son segadores de almas, y miren, gritó uno de ellos. Lo sentimos, pensamos que ustedes eran los intrusos. Esto fue inesperado, pensó Karin. Bueno, sigamos la corriente, pensó. Sí, lo haremos, respondió, sorprendiendo al resto del grupo. Con tantos intrusos todavía merodeando, disculpen si me asusté un poco. Entonces comprendieron a dónde quería llegar. Es comprensible, respondió el más cercano. En momentos como este, los Shinigami deben cuidarse entre sí, dijo, acercándose aún más. Tatsuki, sin embargo, sospechaba algo. Oye, espera un segundo, no llevó el traje de Shinigami, así que ¿por qué iban a suponer que estamos de su lado? Además, ¿no crees que se habrían dado cuenta de que eras un intruso teniendo en cuenta que Momo fue a informar sobre los sucesos de ayer? Un Shinigami pelirrojo con un enorme cuchillo de carnicero no es algo difícil de dar a conocer, ¿verdad? Sí, tienes razón. Se dio cuenta Karin, volviendo a ponerse en guardia. Plaf. Sucedió tan rápido que incluso el enemigo se sorprendió. El Shinigami que se les acercó no se había alejado mucho de sus compañeros cuando su cuerpo explotó, esparciendo sangre y órganos por todas partes. Parte de ellos cayeron sobre Tatsuki, Karin y Yuzu.
Se quedaron allí, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, incapaces de reaccionar o sentir nada. Ichigo temblaba, con los ojos desorbitados al presenciar algo tan horrible. Pero lo más importante era que sus hermanas lo habían visto. Se desató el caos. Los segadores de almas enemigos huyeron despavoridos, gritando que aquello no era lo que les habían dicho. Y pronto, uno a uno, comenzaron a explotar en una espantosa exhibición de sangre y violencia. «No mires. Urgo, no mires», gritó Tatsuki, intentando tapar los ojos de los gemelos para que no vieran la escena retorcida y demencial que tenían delante. Pero ella misma apenas se sostenía. El daño ya estaba hecho. Era demasiado tarde. Vomitó Karin, con el estómago revuelto. ¡Hurra! Estaba de rodillas, llorando. Yuzu quedó completamente inmovilizada antes de perder el conocimiento. ¡Ay, ay!, exclamó una voz aguda y enfermiza. De una de las paredes surgieron dos figuras, ambas con la apariencia de un camaleón que se revelaba de su escondite. «Las granadas lanzadas no deberían regresar», dijo con una sonrisa macabra y retorcida. Frente a ellos se encontraba la persona más extraña que jamás hubieran visto. Su rostro estaba completamente pintado de blanco con marcas negras. Sus ojos dorados, con dientes que los miraban sádicamente, tenían dos muñones dorados de aspecto mecánico por orejas y un sombrero con dos puntas que apuntaban a su derecha. De hecho, todo su cuerpo estaba pintado de blanco y negro. Sostenía lo que parecía ser un detonador. Estar en su presencia era inquietante, aterrador y francamente perturbador. A su lado había una chica con largas trenzas oscuras, flequillo que enmarcaba su rostro y una expresión neutra en sus ojos verde oscuro. Muchos pensamientos le invadieron la mente a Ichigo Kurosaki. Tras la espantosa escena de sangre, vísceras, carne y restos, lo primero que pensó fue en sus hermanas. Habían presenciado algo que jamás debieron ver. Claro, había visto escenas similares en películas de terror con sus amigos, pero presenciarlo en persona tuvo un impacto completamente distinto. La conmoción, la incredulidad, la preocupación y la angustia lo abrumaban. Pero la emoción que más lo consumía era la rabia. «Algo tan simple y ustedes tres ya no pueden luchar», dijo con voz casi decepcionada. Eso fue todo. Ya no pudo contenerse. Se lanzó contra la cara de esa cosa, con la intención de destrozarla. Mientras Ichigo aullaba con un grito sediento de sangre, lo único que veía frente a él era su sonrisa enfermiza. No a su hermana inconsciente, ni a Tatsuki, ni a Karin, que aún temblaba. Solo su rostro, ese que deseaba destrozar. Golpear. Algo duro y pesado impactó contra su costado izquierdo, lanzándolo contra la pared a su derecha. Con una velocidad sobrehumana, la chica que estaba a su lado lo derribó, protegiendo así a la persona que tenía al lado. «No me interesan en absoluto los simples shinigamis. Nemu, asegúrate de que no se interponga en mi camino», ordenó el hombre. La chica obedeció y se dirigió hacia Ichigo. El hombre, por su parte, se acercaba lentamente. «No, no puede ser, es su capitán Kurotsuchi», balbuceó Anataro. «¿Capitán? ¿Quiere decir que ese maldito enfermo es un capitán?», exclamó Tatsuki con un suspiro. «Qué curioso. Jamás habría imaginado encontrarme con un humano aquí, de entre todos los lugares», exclamó radiante. Tatsuki miró a los gemelos Kurosaki. Uno de ellos apenas podía mantenerse en pie, el otro estaba inconsciente. «Oye, aléjate», espetó, cambiándose de ropa y alzando los puños. «¿Qué es esto? Parece Reisi. La chica humana acaba de mostrar una habilidad desconocida, tú, chica», gritó dirigiéndose a Tatsuki. «¿Qué te parece ser el sujeto de mi gloriosa investigación? ¿Qué carajo quieres decir?» Vaya, nada de palabrotas. «Esta no es la forma en que los intelectuales deberían conversar», dijo sonriendo. «Claro que mi oferta tiene más. Prometo ser muy amable con las mujeres. Ofrezco las mejores condiciones posibles, imposibles de rechazar. Te atenderé personalmente, con solo 8 dosis de fármacos y 5 horas diarias de experimentos cibernéticos. Incluso te alimentaré mientras descansas. Normalmente, ni siquiera me molesto, ¿sabes? Prometo no modificar tu cuerpo de forma fatal. Incluso consideraré la anestesia». Y continuó describiendo sin cesar la retorcida naturaleza de los planes que tenía para Tatsuki. Karin rechinaba los dientes furiosamente mientras Tatsuki se aferraba a sí misma con puro asco y horror. «Maldito bastardo, más te vale que te alcances de ellos».
rugió Ichigo, apartando violentamente a Nemu de su camino antes de enfrentarse de nuevo a Kurotsuchi. Esta vez, Mayuri lo bloqueó con su espada. ¡Qué fastidio!, dijo el científico loco, ladeando la cabeza. Ya te dije que no me interesa un simple segador de almas como tú. Deberías aprender a meterte en tus asuntos. Incluso te permití salir de aquí completamente ileso. Que desperdicies semejante oportunidad es incomprensible. Cállate. Rugió Ichigo, atacándolo. Ichigo, espera. Gritó Tatsuki. Tatsuki, llévate a mis hermanas y a Anataro y lárgate de aquí, dijo Ichigo. Te seguiré. De ninguna manera, este tipo dice que es capitán. Ichigli, no puedo permitirte eso. Comenzó Karin. Váyanse ahora mismo. Rugió Ichigo, sobresaltando a Tatsuki y Karin. Por favor, yo me encargo de él, tengo que hacerlo. Tatsuki se mostró reacia, pero finalmente accedió. Ichigo, lo que dije antes sigue en pie, si mueres, te perseguiré incluso después de muerto, dijo. No te preocupes, no voy a perder, no contra un pedazo de mierda como él, declaró Ichigo con el ceño fruncido. Aunque reacia, pero confiando aún en Ichigo, Tatsuki instó a Karin a que la siguiera. Anataro sostuvo a Yuzu y la cargó sobre sus hombros mientras se dirigían a la torre donde tenían retenida a Rukia. Mayuri suspiró con decepción mientras veía marcharse a Tatsuki. Dejaste escapar a mi sujeto de estudio. Qué descaro, muchacho. Dijo con sencillez. Aunque da igual. Solo necesito un mechón de su cabello para localizarla. Después de acabar contigo, me aseguraré de estudiarla hasta que no quede más que un montón de carne. Al fin y al cabo, cada segundo de experimentación es precioso, dijo con una sonrisa. Basta. Rugió la Shinigami pelirroja que se enfrentaba a Mayuri. Siguieron corriendo. Hasta que dejaron de oír los rugidos de Ichigo y el choque de espadas. Oye, eso, empezó Karin. No puede ser, alguien tan enfermo sea un Shinigami, ¿verdad? Preguntó haciendo una mueca. Tatsuki apartó la mirada con disgusto. Entiendo, ¿cómo te sientes?, dijo Anataro. Ni siquiera en la sociedad de almas le tienen mucho aprecio. A menudo los encarcelan por sus crueles experimentos. Si no fuera por su contribución a la sociedad de almas, ya lo habrían ejecutado hace tiempo. TCH, empiezo a odiar este lugar cada vez más. Contribución mis narices. Lo que está haciendo es despreciable hasta la médula. Como mínimo, viola los derechos humanos básicos, si es que existen aquí, gruñó Tatsuki. Pronto llegaron a un largo puente al final del cual se encontraba la entrada a la torre. Anataro usó una llave que había robado del cobertizo antes de encontrarse con Ichigo para abrir las puertas. Y sentada sola, vestida con un sencillo atuendo blanco, estaba Rukia. Rukine, gritó Karin. Tú, Karin. Yuzu. Ustedes son Shinigami. Y Anataro. Y tú eres, Tatsuki. ¿Qué hacen todos aquí? Preguntó, completamente conmocionada. Y. ¿Qué es toda esa sangre? Ah, esto es, no te preocupes, no es nuestro, pero no quiero volver a recordarlo, dijo con repulsión. Déjalo, Rukine. Vámonos de aquí. Le suplicó a Rukia. No me digas que viniste a la sociedad de almas solo por mí, preguntó con voz tenue. Ichigo también está aquí. Claro que sí. ¿Y por qué si no estaríamos aquí sino para salvarte el pellejo? Gruñó. Ahora muévete, señorita estudiante transferida. Pero. Mientras Tatsuki discutía con Rukia, Karin sacudía a Yuzu para que volviera en sí. Oye. Yuzu. Despierta. Gritó Karin. La gemela de cabello rubio comenzaba a despertar lentamente. Karin-chan. Llamó suavemente. Sí, soy yo. Mira, encontramos a Rukine. Dijo emocionada, señalando a Rukia. Oh, One-chan está aquí. Exclamó, despertando de golpe. Se frotó los ojos para aclarar la vista. El paisaje era distinto. Ya no estaba al aire libre, sino dentro de lo que parecía una gran torre. Y, en efecto, justo frente a ella estaba Rukia. Rukia One-chan, llamó tímidamente. Rukia corrió a su lado. Oh, Yuzu, exclamó lentamente, rasgando un trozo de tela de su ropa y limpiándose con delicadeza. ¿Por qué arriesgaron sus vidas solo para venir tras de mí? Rukia One-chan, me alegra que estés a salvo, dijo sonriendo débilmente. Rukia la ayudó a levantarse y las abrazó a ambas. Ustedes, antes de que pudiera decir nada más, una presión enorme la interrumpió a mitad de la frase. Esta presión no se parecía en nada a la de Renji ni a la de Momo.
Pero más que su fuerza, lo que sorprendió a los gemelos fue la sensación familiar que emanaba. Conocían ese Reiatsu. ¿Cómo podrían olvidarlo? Era el mismo Reiatsu que había eclipsado el de Ichigo aquel fatídico día. Anataro estaba completamente conmocionado. Tatsuki se encontraba en un estado similar. Karin apretó su mano alrededor de Shingetsu. Yuzu abrió mucho los ojos al reconocerlo. Pero Rukia estaba absolutamente aterrorizada. Hermano. Justo al otro lado de la entrada de la torre, a mitad del puente, observándolos desde arriba estaba la figura familiar de Byakuya Kuchiki. Extra 3 Grimjow estaba tumbado tras una reunión bastante irritante con Aizen. Aunque tenía que cumplir con sus deberes, ahora mismo le importaba un bledo. Simplemente quería estar solo un rato. Dado que no tenía fracciones, no era difícil conseguirlo, pero no tenía ganas de reunirse ni hablar con nadie conocido. «Oye, ¿te importa si paso?», preguntó la voz familiar de Ruby Rose desde la ventana. Él no dijo nada, solo la miró de reojo para reconocer su presencia. Pero ella lo conocía lo suficiente como para saber que era una señal de que no le molestaba. Salió por la ventana y se sentó junto a su cama. «Uf, qué cansancio», dijo, estirando los brazos. «Perdón por interrumpir, mi hermana mayor y Neil están ocupadas, solo quería descansar un rato». «Correr con ellas es agotador», dijo, refiriéndose a la fracción de Neil. «Pero son tan dulces, no puedo decirles que no», añadió con una sonrisa. «Deberías dejar de consentirlos». «Los espada ya tenemos bastante con lo nuestro», respondió Grimjow. Ruby sabía que estaba de mal humor desde el principio. Aún así, no le importó. En cierto modo, era una de las razones por las que había venido aquí y no a los aposentos de otra persona. «Sí, ya lo sé», respondió. «¿Pero qué puedo decir? Cuando alguien me lo pregunta así, simplemente cedo», rió entre dientes. «No te estoy molestando con mis divagaciones, ¿verdad?», preguntó. «Después de ese cabrón, nada más podría resultar molesto», dijo despidiéndose con un gesto de la mano. «Qué bien, pero tampoco me hará ningún bien pasar mi tiempo libre pensando en cosas cansadas otra vez, jijijiji», murmuró para sí misma. «Si no te importa, voy a descansar un rato, ¿de acuerdo?», dijo cerrando los ojos. «Ay, estoy tan cansada, después de cuidar de esos dos, y entrenar con Pachi y los demás, enseñarle a Nel, hablar con Ulquiorra, sin mencionar, impedirte que lo retaras todo el tiempo, jijiji, apenas tengo tiempo estos días, lo siento, no divago más, buenas noches», dijo, quedándose dormida. Sin siquiera esperar la respuesta de Grimjow, él simplemente chasqueó la lengua, la levantó con cuidado y la recostó en su cama. Como siempre, ella nunca podía dormir sola en una cama cómoda. La arropó con el edredón de su habitación. Era la única vez que le parecía bien que Aizen les diera algo. No le gustaba. Para nada. El hecho de que ella se desviviera por ayudar a casi todo el mundo. Pero eso era lo que la hacía ser ella. Y simplemente no podía detenerla. La reunión con Aizen ya no le preocupaba. Entonces, lentamente, comenzó a masajearle los hombros. Ahí mismo», dijo adormilada. «Muchas gracias, Grimjow, me has salvado la vida, ¿lo sabías?». Dijo sonriendo satisfecha, con los ojos aún cerrados, medio dormida. Incluso después de que se durmiera, él continuó masajeándola. Neliel pensaba visitar al Arrancar Jaguar, pero al acercarse a la entrada de sus aposentos, presenció la escena ya mencionada. Sonrió para sí misma, contenta de dejarlos solos por el momento y posponer su visita. Extra 4 Ulquiorra no lo entendía. Sus acciones y el motivo por el que se había molestado en hacer algo así. Eso se refería a preparar dulces para acompañar el té, algo que él ya consideraba inútil. Era inconcebible. Ella, un ser poderoso capaz de luchar incluso contra él, haciendo algo tan mundano. Tenía que saberlo. Así que, en cuanto tuvo la oportunidad, se acercó a ella. Ulquiorra le saludó con una sonrisa. «Dime, Ruby Rose. ¿Por qué harías algo tan inútil como preparar dulces?», preguntó con monotonía. «Somos suecos. No necesitamos sustento. Ni comida ni agua. Gastar energía en cosas sin sentido es inútil. Entonces, ¿por qué una espada como tú haría algo así?», preguntó. Ruby siguió sonriendo y asintió. «Puede que tengas razón. Pero, ¿por qué tiene que tener un propósito? Ya sea comer galletas, hablar con alguien, leer libros o simplemente contemplar la luna de vez en cuando, ¿por qué debería tener una finalidad? O mejor dicho, ¿por qué tiene que ser práctico?», dijo.
Si te da satisfacción y no le hace daño a nadie, ¿por qué no hacerlo? Esa es la pregunta más importante, en mi opinión. Eso aún no responde a mi pregunta, dijo. Digámoslo así, dijo. Cuando te comiste las galletas de mamá, no te disgustaron, ¿verdad? Más te vale decir que no, o me enfadaré un poco, dijo, con una vena palpitándole en la cara. En fin, tuviste que probar algo nuevo. Descubriste que existía algo que te hizo sentir algo. Incluso algo positivo. En ese caso, ¿qué tiene de malo que exista? La vida es demasiado corta para estar siempre haciendo las mismas cosas. No está tan mal disfrutar de cosas así, ¿no? Preguntó. Veo que todavía te parece raro. Pero no le des muchas vueltas ahora, aconsejó. De hecho, no le des muchas vueltas a muchas cosas. Estoy segura de que lo entenderás con el tiempo. Y te ayudaré a entenderlo, dijo. Dicho esto, la dejó con sentimientos encontrados. Pero, a pesar de ello, se sintió mejor después de hablar con ella.